Cuando salí de la cárcel después de 4 años y medio, estuve un año en libertad vigilada, no podía salir de la ciudad de Córdoba y luego todavía estaba la dictadura en ese momento, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos a estudiar y decidí irme porque pensaba que en Argentina no tenía ni posibilidades de trabajo, ni no sabía qué iba a pasar, además, repito, estaba todavía la dictadura, en fin, era una situación muy inestable. Y me fui a Estados Unidos sin ningún plan y una cosa llevó a la otra y siempre tuve interés en la literatura, terminé haciendo un doctorado en letras, en filología y terminé siendo profesor universitario de literatura y cultura latinoamericanas. En mi caso me especialicé, por razones obvias, en literatura argentina de la postdictadura, es decir, estudié todas las novelas que se han escrito sobre el tema de la dictadura, que son unas 120 al día de hoy. Y bueno, y como profesor de español en un departamento de lenguas en realidad, que tiene todas las lenguas extranjeras, no siempre se puede dar cursos sobre el tema que a uno le interesa, entonces me tocaba dar cursos de literatura latinoamericana en general, de cultura, de cine, etc. Cuando he podido dar clases, especialmente en la maestría, sobre el tema que a mí me interesa, que es esto de la postdictadura, de la resiliencia, de la memoria histórica, de los derechos humanos, siempre la pregunta que he tenido al darlos en Estados Unidos es qué interés pueden generar en un estudiante que no solamente está lejano en el tiempo a lo que yo les estoy contando, son décadas ya, sino también lejano culturalmente. Estudiantes que en su inmensa mayoría no saben quién fue el Che Guevara, no saben que en Cuba hubo una revolución y un Fidel Castro, en fin, saben muy poco sobre América Latina. Entonces siempre hay que estar buscando la forma de generar interés dando mucho contexto. Pero me ha servido mucho para hacerme la misma pregunta respecto a qué le puede interesar de todo esto a un joven argentino hoy o a un joven español hoy. Porque si bien la distancia cultural no es la misma, la distancia temporal sí. Y me pregunto, bueno, ¿qué es lo que de todo esto le sirve a un joven hoy? Porque en realidad no es la historia nuestra o lo que nosotros vivimos lo que es de interés, sino la historia humana, la historia de resiliencia, cómo un ser humano en una situación de este tipo sobrevive. Y cómo eso se puede aplicar a la experiencia del oyente hoy en día, el joven hoy. Es decir que siempre estamos lidiando con ese problema, ¿no? Cuando se trabaja en historia, especialmente en memoria histórica, cómo llevar lo del pasado al presente, y cómo conectar los dos y cómo demostrar que en realidad el pasado es el presente. Toda la vida, bueno, 40 años llevo, digamos, pensando en el tema de la memoria, por qué hay que mantenerla viva, qué aspectos de la memoria son importantes, qué es necesario olvidar, porque no se puede recordar todo, ya se sabe que el olvido es parte de la memoria, es decir, hay un olvido necesario, terapéutico, es imposible vivir recordando, es dañino vivir recordando, hay expresos y expresas, y lo mismo ocurrió en España, que nunca superaron lo que vivieron y quedaron traumados toda la vida, y bueno, esos fantasmas continúan. Entonces, la memoria histórica, ¿por qué es importante? Porque para una sociedad es como para un individuo. Si ha habido un trauma, si una persona ha tenido un trauma en su infancia, un trauma de abuso sexual, un trauma, un accidente donde murieron sus padres, un trauma donde fue la persona sometida a bullying, a acoso en la escuela, cualquier tipo de trauma. Esa persona 50 años después vive con ese trauma. Si ha hecho terapia, si lo ha procesado, ese trauma está contenido, vuelve recurrentemente en ciertos momentos, en ciertas fechas de aniversario, pero no le impide vivir. Pero
nunca podemos decir que esa persona ha dejado atrás el trauma. El trauma es parte constitutiva de esa persona, para bien o para mal, o ambas. En el caso de las sociedades es exactamente igual. Argentina ya hace 50 años ocurrió todo esto que estamos relatando en el libro, casi 50 años. En España mucho más todavía, de la guerra civil, de las cárceles del franquismo, etcétera, de los fusilamientos. Todo eso no es el pasado. Cuando es una situación traumática no es pasado, es presente soterrado. Es un presente que se sigue manifestando. Si se manifiesta de manera sana, excelente, porque la persona puede convivir con ese trauma. Si no se hace así, se manifiesta de manera enfermiza, a través de pesadillas, a través de enfermedades. El cuerpo siempre muestra lo que la mente o la palabra no quiere decir. Entonces, con las sociedades creo que es exactamente igual. Si no trabajamos en la memoria histórica, significa que no estamos trabajando terapéuticamente sobre aquello que fue traumático, aunque no seamos conscientes de ello. Si un joven español hoy dice, bueno, pero todo aquello ocurrió hace 80 años, pero ahí sigue en nuestros cuerpos, sigue en nuestro discurso, en nuestras palabras, aunque no lo sepamos. Por eso es tan importante seguir manteniendo la discusión de la memoria histórica, para que no se convierta en trauma enfermizo, para que sea saludable y para que podamos proceder al olvido terapéutico, que solamente es posible cuando se trabaja sobre ese trauma.